Según el enunciado, señala la compuerta AB, que sería esta que estamos viendo en esta zona, ¿sí? Esta es la compuerta, lo que tenemos es el espesor. La compuerta AB de la figura 3.5 tiene 1.2 metros de anchura y está articulada en A. Es decir, A es una articulación donde se permitiría el giro entonces de la compuerta para cualquiera de los dos lados. Ajá. La lectura manométrica en G, que es el manómetro, de acuerdo con el enunciado, señala que es de 0.15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el aceite que ocupa el depósito de la derecha tiene una densidad relativa de 0.75. ¿Sí? Este aceite, su densidad es de 0.75. Y nos pregunta, ¿qué fuerza horizontal debe aplicarse en B, es decir, en la base, para que la compuerta AB se mantenga en equilibrio? ¿Sí? Y nos comparte entonces esta figura, en donde se señala entonces que del lado de la izquierda tenemos un depósito conteniendo agua hasta una altura de 5.4 metros por encima del agua. Esta no expone su superficie a la intemperie, sino que está en un depósito cerrado que contiene aire y que está conectado al manómetro G. ¿Sí? Eso es lo que hay que considerar del esquema. Del lado de la derecha de la compuerta tengo otro depósito. En este caso, este depósito sí expone su superficie a la intemperie. ¿Sí? El aceite está registrado en una altura de 1.8, que es precisamente la altura que le corresponde a la compuerta AB. Bueno, el punto que quiero que revisemos está en el sentido de la interpretación de este esquema. ¿Sí? Me dice que G, que es el manómetro, de acuerdo con esta información, tiene una lectura de 0.15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, que la superficie, que está en contacto con el aire, debería, de acuerdo con este dato, tener un valor de presión, situación que no corresponde con el diagrama que estamos ilustrando acá. ¿Sí? Porque en este caso, a mí me estaría indicando este diagrama que el comportamiento de la presión inicia con un valor que yo podría considerar aquí como 0. Observen ustedes cómo se encuentra el diagrama que tengo del lado izquierdo. ¿Sí? Si esta superficie se está exponiendo a la intemperie, ¿qué efecto de presión debería de tener en la superficie del aceite? La presión atmosférica. ¿Es correcto? Sí. Y si no tengo datos referidos de una lectura barométrica de la altitud o algún otro detalle, en ese sentido yo puedo despreciar la presión atmosférica y considerarla como 0. Por consecuencia, mi diagrama inicia en 0 en la superficie y de aquí sería creciente, cosa que para este efecto de fluido es correcto, pero aquí no. Yo no puedo iniciar con 0 ya que tengo un valor de presión de acuerdo a lo que me están indicando acá. ¿Ok? Tendría que empezar con un valor de presión, es decir, el esquema tendría que venir ilustrado aquí, con un valor de presión en la superficie y de aquí ser creciente. ¿Sí me explicó? Bueno, este problema
me da elementos para compartir con ustedes, que es un esquema que está mal estructurado de la traducción. Tengo abierto el libro de mecánica de los fluidos, es el mismo, nada más que este es el de la versión de la tercera edición. Es este, el que en este momento estamos viendo. Es el Chaum de la tercera edición, ¿sí? Les voy a compartir el Chaum para que lo vean. Este es el de la primera edición, página 33, ¿verdad? Este es el Chaum original de la primera edición, ¿sí? Este libro, digamos que es el de la base que tenemos. Página 33 es donde está el problema. Es el que les envié, es el que compartí con ustedes. ¿Y cuál es la diferencia en el caso del enunciado? Chéquenlo, por favor. ¿Qué diferencia observan? Que dice menos 0.15, ¿no? Y el otro dice igual a 0.15. ¿Sí? La diferencia está en el valor de la presión. Allá le pusieron el signo igual, cuando en realidad no es el signo igual, sino que es un valor negativo. Entonces, solamente es la aclaración. Cuando ustedes revisen si tienen el de la tercera edición, si es el que descargaron, este dato está mal en el planteamiento de la tercera. Aquí no me fijé qué página era. Este signo que tiene como igual en el planteamiento tendría que haber sido el valor negativo. ¿Sí? Bueno, hecha esa aclaración, me voy a la imagen. ¿Sí? Este debería ser el esquema original sin aporte de interpretación de nada. Se dice entonces que es un recipiente que contiene una compuerta AB, la cual interactúa con dos fluidos, aceite y agua. Agua en el depósito a la izquierda, con una altura de 5.4 metros y conteniendo aire en la parte superior, en el depósito cerrado, con un registro manométrico de menos 0.15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? La compuerta B está articulada en A y en el depósito de la derecha tenemos aceite de una densidad relativa de 0.75. La superficie coincide con la altura de la compuerta con un valor de 1.8 metros. Esta compuerta, de acuerdo con el enunciado, y ahí ya está, tiene un ancho de 1.2 metros. ¿Ok? Si observamos, la superficie libre del aceite coincide con la altura de la compuerta B, lo que implica que las dimensiones de la compuerta tendrían que ser de 1.80 por 1.20. ¿Ok? Debemos determinar el valor de la fuerza aplicada en B que nos mantenga el sistema o la compuerta en equilibrio. Esa es la imagen que decíamos. Completamos entonces con respecto a la compuerta. Según lo que observamos en el esquema, 1.80 es la distancia que existe de A a B. Y eso tendría que ser entonces 1.80 metros. Es lo que tendríamos de altura de nuestra compuerta. Vamos a iniciar primero que nada con sus datos geométricos.
Independientemente de la interacción con los fluidos, ¿sí? Esta compuerta, en base a su geometría, es decir, su forma que es rectangular y las dimensiones, pues ya podemos analizar, en este caso, el área de la compuerta, que tendría que ser base por altura. Y apóyenme con el cálculo, por favor. De base 1,20 a 1,80. ¿Esto cuánto nos arroja? 2.16 metros cuadrados. 2.16 metros cuadrados. ¿Qué otro dato podemos sacar dentro de la geometría? Momento de inercia. Para el cálculo. Momento de inercia. YX. Que en este caso Esa es la ecuación. es base por altura al cubo, 1,20 por 1,80. Esto al cubo dividido entre 12. ¿Cuánto nos da? Ahí me dio .5832. .5832. Sí, punto 5832. Punto 5832 Sí, metros metros cuadrados. cuadrados. Revísenlo, por favor. ¿Sí corresponde? Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Tenemos entonces valor del momento de inercia. Vamos a determinar su centro de gravedad. Y ese centro de gravedad, bien, puesto entonces esta información, ahora lo que necesitamos, veamos cómo se comportaría nuestra compuerta. Debido a que en esta zona, o en este punto, más bien, yo tengo una articulación, el hecho de que exista la articulación nos daría como condición que esta compuerta, ¿sí?, al estar articulada en el punto A, puede girar para cualquiera de los dos lados, ¿sí? ¿Qué es lo que generaría este giro? Pues el efecto de las fuerzas que se manifiestan sobre la superficie de esta compuerta. Esto tiene entonces en consecuencia la siguiente situación. Sabemos que cada uno de estos líquidos nos va a generar una fuerza de empuje, la cual, de acuerdo con la información, se debe determinar tomando en consideración el centro de gravedad de la placa, que en este momento ya tengo identificado, ¿sí? Si yo me ubico en el depósito y reviso el comportamiento del aceite, este aceite, en relación o en forma comparativa con el agua, me dan a mí como dato que este presenta una densidad relativa de 0.75, ¿sí? Lo que nos daría en consecuencia que su peso específico Por 1000. multiplicando la densidad relativa por el fluido patrón que nosotros El agua. tenemos, podemos hacer referencia con respecto al agua. Entonces, en este sentido, este aceite tendría un valor de peso específico que sería de 750 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿sí? Este peso específico de este líquido comparado con el que tengo en el otro extremo, que es agua, el agua es más pesada que el aceite, ¿es correcto? Sí. Sí. Este tiene un valor de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre
metro cúbico. Valor estandarizado a 4 grados centígrados de temperatura y a nivel medio del mar, ¿verdad? Bien. La columna de fluido que tengo yo en el extremo de la derecha, ¿sí? Si yo la reviso al centro de gravedad, tendría un valor, de acuerdo a lo que estamos calculando, por la altura, que este corresponde con la altura de la compuerta, a 90 centímetros de altura de un líquido que es más ligero que el que tengo acá. Si estuviéramos a la misma distancia, la superficie, ¿verdad? ¿Cómo sería el empuje comparado que el generado por el agua con el empuje comparado con el del aceite? ¿Dónde hay mayor fuerza? Del agua, ¿no? Del agua. Donde está el agua, si estuviéramos al mismo nivel. Pero agréguenle que no estamos al mismo nivel, sino que estamos todavía más arriba. ¿Sí? Entonces, con mayor razón, esta fuerza de empuje, comparada con esta fuerza de empuje, esta va a ser dominante. ¿Es correcto? Sí. Dijimos que la fuerza de empuje se calcula en el centro de gravedad, pero se aplica en el centro de presiones. ¿Qué característica tiene el centro de presiones en relación con el centro de gravedad? Es ahí por donde están. Que entre más altura va... Mayor presión a mayor altura, ¿no? A mayor altura se va a acercar más al centro de gravedad. La tendencia es a que se iguale con el centro de gravedad. Pero una de las características es que ese centro de empuje o centro de presiones siempre se localiza por debajo. ¿Es correcto? Sí. Bien. Si esto es así, lo que yo puedo identificar es que en este extremo la fuerza de empuje que se va a aplicar en el centro de presiones, su magnitud, voy a decir que esta es la fuerza de empuje del aceite, tendrá una magnitud que es menor que la que se genera en el agua. Pero la distancia de separación de los centros de gravedad y de presiones, esta distancia deberá de ser mayor que la distancia que tiene la que se genera en este extremo por parte del agua. ¿Esto debido a qué? A que la profundidad que tenemos del centro de gravedad con respecto a la superficie es mayor. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí mi fuerza de empuje va a estar ubicado en un punto más cercano al centro de gravedad. Voy a ponerlo, vamos, no voy a hacer que coincida, voy a considerar que está abajo, pero está más próximo al centro de gravedad, y la fuerza de empuje del agua deberá de ser mayor que la que se genera por parte del aceite. ¿Es correcto? Sí. Esto daría tendencia a que la compuerta se desequilibre y gire ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? Perdón, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ¿no? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia este lado? No, a la Ajá. No, a lo contrario. Derecha, porque es más grande la presión de la izquierda, ¿no? A ver, esta sería la compuerta. Que gire hacia la derecha o que gire hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Hacia acá? Sí. Si esta fuerza generada es de una columna de fluido
más ligero que el de acá, esta fuerza, comparada con esta fuerza, ¿quién es mayor? ¿La del aceite o la Ah, del no. agua? Es lo del agua. Contrario. Al Es agua. que, Agua. Es que es que está se me olvidó articulada. la articulación. Se Ajá, me a mí olvidó también. la articulación. Sí, a mí también. ¿Lo vieron? Sí. El agua va a hacer que la compuerta se desequilibre por la magnitud de su fuerza, ¿sí? Aunque el brazo de palanca sea más corto, la magnitud de la fuerza de acá, vamos a hacer más cortita esta, ajá. La magnitud de la fuerza de acá tendría que ser mayor. ¿Me explico? Sí. Basados en el comportamiento solamente de los fluidos, la tendencia sería a que en A se genere un giro en este sentido. Es decir, un momento que evalúa la fuerza con el brazo de palanca, es decir, la distancia o punto de aplicación de la fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe. Por consecuencia, para mantener el equilibrio de la compuerta, si yo voy a aplicar una fuerza en B, esta tendría que estar orientada horizontalmente. ¿Y en qué sentido? Igual como la del aceite, ¿no? Para apoyar, para contrarrestar la fuerza. En el sentido de apoyo exacto de la fuerza que tengo generada por el aceite. Esta tendría que ser la fuerza aplicada en el punto B. ¿Sí queda claro? Mi diagrama podría entonces quedar con la articulación esta es la articulación. Vamos a tener, referido con respecto al centro de gravedad, necesito identificar como elemento el centro de gravedad. Está muy tenue. Centro de gravedad. Necesito identificar el centro de empuje para poder aplicar la fuerza de empuje del aceite. Necesito considerar la ubicación de la fuerza de empuje generada del agua, la fuerza equilibrante, que vamos a decir, esta es la fuerza en B, y con respecto a cada una de ellas, ¿qué requiero? Necesitamos los brazos de palanca o fuerza, o distancias de aplicación, que para el caso de la fuerza en B correspondería a quién? 1.8. A 1.8, que es la distancia que tengo. Es la distancia que tengo de la altura de la placa. ¿Es correcto? Sí. Este no tiene problema. En el caso del aceite, este punto donde está actuando, ¿a quién correspondería? Sería, pues, En el esquema, Centro de presiones sería el centro de presiones de Y. Ajá. como este viene desde la superficie libre, en este caso coincide con 0.90, ¿no? su distancia Y al centro de presiones. Ojo, punto 90 sería el centro de gravedad. ¿Sí es correcto? Sí. Punto 90 es el centro de gravedad. Pero la fuerza de empuje del aceite no actúa en el centro de gravedad, sino en el centro de presiones. ¿Sí? Ok. Ok.
En el caso del agua, la fuerza de empuje, ¿en dónde va a estar localizada? Sería el centro de presiones también del agua. Esta distancia Y sería la que yo necesito. Esta distancia Y al centro de presiones del agua vendría dada desde una referencia en la parte superior. No corresponde al brazo de palanca. ¿Sí se ve? Sí. Profe. Entonces, en ese caso, voy a decir que a mí me interesa esta, que va a ser nuestra altura H. ¿Sí? No es el centro de presiones, sí está actuando la fuerza en el centro de presiones, pero directamente el valor de la Y no es. ¿Ok? Entonces, revisemos. Este es el esquema que resuelve. Entonces, mis pasos, mi secuencia estará encauzada a resolver los datos que en este momento no conozco. Ajá. Voy a calcular la fuerza de empuje del aceite. Voy a calcular el punto en donde se manifiesta. Y con esto ya tengo esta información. Vamos a calcular la fuerza de empuje del agua. Y necesitamos definir el brazo de palanca, o punto de aplicación, para poder calcular el momento que genere esta fuerza, ¿sí? Y de ese momento ya poder resolver nuestra fuerza en B. La ecuación que lo resuelve sería entonces, voy a dejarla en la parte superior. Como es una condición de equilibrio, que la sumatoria de momentos generados en la articulación en A, para que se mantenga el equilibrio, esto deberá de ser igual con 0, ¿verdad? Voy a decir que en este sentido, de las manecillas del reloj, los momentos vamos a considerarlos que sean positivos. ¿Ok? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Sería fuerza de empuje del agua. Empecemos con el Negativa, primer ¿no? momento que sea positivo. Ajá. Entonces sería fuerza de empuje del aceite. Podríamos considerar fuerza de empuje Por- del aceite, ¿sí? Multiplicado por su brazo de palanca, YSP. que sería su YCP, ¿verdad? Su distancia Y al centro de presión. Luego, fuerza Más FB. más FB. el siguiente momento sería el de la fuerza FB, que es la que no conozco. Este es el propósito del cálculo. Fuerza aplicada en B, Por multiplicado por su brazo de 1.8 palanca, metros. que sería de 1.8, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ya tengo estos dos. Luego nos quedaría el del agua, pero este va a generar uno en sentido inverso. Entonces este tendría que ser menos la fuerza del empuje, generada del agua, multiplicada por lo que llamamos, según el esquema, la altura H. ¿Ok? Y así quedaría el planteamiento para resolver lo que me está requisitando el enunciado. Esta es la fórmula que resuelve el planteamiento del libro. ¿Sí es correcto? Revísenla, por favor. Sí, profe. Creo que ya está enfocado, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Y
Ok. Sí, profe. En este momento la parte del planteamiento ya está. Entonces, ¿qué es lo hidráulico que yo tengo que resolver? Pues los valores de las fuerzas de empuje y la ubicación en donde actúe para poder dar entonces información necesaria para mi ecuación. ¿Se entiende entonces el escenario en el que estamos? Sí. Bien. Ahora, a efectos de práctica hidráulica, vamos a resolver cada uno de los escenarios de interacción de los fluidos con los dos procedimientos. Iniciaríamos entonces, vamos a considerar el análisis como punto número 1. Vámonos con el más sencillo, que es directamente el que tendríamos con el aceite. Análisis del empuje del aceite. ¿Ok? Según la ecuación, ¿cómo calculamos Está bien, el empuje profe. con la expresión que habíamos Porque definido? también quiero que me chequen la regadera. Fuerza de empuje Ajá, y la tubería, pues la llave. del aceite, ¿a qué tendría que ser igual? Está bien. ¿Al peso Está específico? bien. Hasta luego. Ok, corresponde entonces al peso específico del aceite. Por cuestión de espacio, voy a hacer la sustitución directa. ¿Sí? Entonces, peso específico del aceite, ¿qué valor tenemos? Son 750 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Esto multiplicado por ¿Por la altura del centro de gravedad? tengo el peso Por su específico altura. que surgió de la densidad relativa, multiplicada esta por 1000 y son 750 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Ok? Por Luego, 1.8, ¿no? Decíamos que la punto 90. distancia al centro de gravedad. Y esa distancia al centro de gravedad, de acuerdo con la información geométrica que nosotros calculamos, dijimos que la distancia al centro de gravedad era 0.90, ¿verdad? Sí. Tenemos de la superficie libre hacia el centro de gravedad una distancia de 0.90 metros. ¿Sí? ¿Estoy? Por el área. Y eso multiplicado por el área, que de una vez nos la llevamos de acá, que son 2.16 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, mi fuerza de empuje tendría que ser multiplicado por la altura h al centro de gravedad, que es 0.90 metros, y esto a su vez multiplicado por 2.16 metros cuadrados. ¿Cuánto nos arroja esto, por favor? 750 por 0.9 por 2.16. 1458. 1458 Kilogramos fuerza. kilogramos fuerza. ¿Ok? Ese es el valor de nuestra fuerza de empuje. Y quedó en kilogramos fuerza, ya que estos términos se pudieron simplificar o eliminar, ¿no? Ahora, la distancia referida como Y al centro de presiones, que esta depende del valor del momento de inercia, que teníamos 0.5832, ¿verdad? Dividido entre el área por la distancia Y al centro de gravedad, más la distancia Y al centro de gravedad. ¿Ok? Pero eso entonces,
Esta depende entonces del momento de inercia. 0.5832 metros a la cuarta, dividido entre el área, que es 2.16 metros cuadrados, multiplicado por la distancia y al centro de gravedad, 0.90 metros, más la distancia y al centro de gravedad, que es 0.90 metros. ¿Ok? Apóyenme ahí con el cálculo, por favor. Eso da 1.2. Resultado final, De la operación es 1.2. 1.2 metros. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces ya nuestras dos términos. Los estoy dejando en color para que se asocien con la ecuación y la información del fluido con el que estamos interactuando. ¿Sí? Quiero comprobar estos valores con el procedimiento que definimos de la cuña de presiones, a efectos de hacer práctica de este análisis. Voy a indicarlo aquí. Procedimiento mediante la interpretación de la cuña de presiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ilustrar la compuerta. Y a partir de la compuerta, en el caso de la interacción con el aceite, este expone su superficie a la intemperie, con lo cual tendríamos el efecto de la presión atmosférica, que por simplicidad de cálculo vamos a considerar 0. ¿Ok? A partir de ahí, nuestra presión, de acuerdo con la profundidad, generaría un diagrama con este comportamiento, ¿verdad? Creciente sobre el efecto de la profundidad y con efectos que son perpendiculares a la superficie. Profe, Con un valor de profundidad de unos 80 metros y un valor de presión entonces en el punto B, de acuerdo con el aceite. ¿De qué valor? ¿Cómo calculamos la presión en B generada por el aceite? sería 750 por 1.8, ¿no? Ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Peso específico por altura. Peso específico, 750 kilogramos fuerza metro cúbico, altura 1,80. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 1350 kilogramos fuerza sobre 1350 kilogramos fuerza sobre, metro cúbico. ¿sería metro cúbico? Cuadrado, ¿no? Cuadrado al cuadrado. Sí, es cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Sí, porque lo multiplico por 1.8 metros. Estamos analizando presión, ¿es correcto? Ok, para analizar el volumen, ¿qué me está haciendo falta en la interpretación de mi esquema? La tercera dimensión. Exacto, La profundidad. el ancho o profundidad. Ajá. Esta es una articulación con respecto a esta, que voy a quedar un poco empastado. Mi cuña tendría que estar entonces formada más o menos así, veanlo con buenos ojos. Ups, aquí. ¿Ok?
Ahí está nuestra cuña. ¿Ok? Volumen de la cuña. Me salió un Sería 1400. una sección triangular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la calculamos? Sería 1350 por 1.8 ¿Ok? por La 1.2, ¿no? Ujú. Si es- Sobre 2. Ajá, exacto. Ajá. Si esta es la sección triangular, entonces, esa es la que necesito yo. Saco primero el área de la cara que tengo, ¿verdad? Que es la sección triangular, con dimensiones, entonces de base, 1350 kilogramos fuerza, metro cuadrado, y apóyenme si me salgo de cuadro, ahí está, ¿verdad? Sería la base por la altura. Profe, quedan 3 minutos. Ok, Un poquito gracias. más. Por 1.8 metros, esto entre 2, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el ancho o profundidad de la placa, que es 1.20. ¿Cuánto nos arroja esto? 1458 kilogramos fuerza. 1458. Y lo que tendríamos aquí sería metro por metro, metro cuadrado, que se simplifica con el que tenemos acá, quedándonos expresado en kilogramos fuerza. ¿Ok? Primer resultado, que es el empuje, que este, de acuerdo con la información, coincide con este. ¿Sí está ahí? Ahí está comprobado. Me gustó más el método de la cuña, profe. Está más fácil, ¿verdad? Bueno, es interpretación. ¿Dónde tendría que estar actuando esta fuerza de empuje? En el centro de presiones. En el centro de presiones, que sería el centroide de esta cuña. Y el centroide de esta cuña, ¿en dónde se localiza? Referido sobre la vertical. ¿El centroide de gravedad de la figura o el centroide de presiones de la figura? Sería el centroide, pero a nosotros nos interesa su proyección sobre la Y, ¿sí? Es decir, el centro de gravedad. Ah, ya. Regular. ¿Sí? 2 tercios de Sería- altura, a 2 tercios de altura y a 1 tercio de 90 2 tercios, grados, ¿no? 2 tercios desde A. 2 tercios de la altura desde A. Recuerden que es el punto de intersección de las mediatrices, ¿no? Que dijimos se Así es. localiza a qué distancia. La que a 2 nosotros nos alturas interesa, de, ¿cuál digamos, sería? 45. De la superficie libre hacia el centro de gravedad, deberá estar localizado ¿en qué posición? A A 2 2 tercios. tercios del valor de H. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, nuestra distancia Y al centro de presiones tendría que ser 2 tercios del valor de H, que es 1.8, y 1.8 por 2 entre 3, ¿cuánto nos da? 1.2 1.20. es metros. 1.2 metros. 1.2 metros, ¿ok? Y ahí tenemos la comprobación del segundo dato, ¿verdad? Sí. Y nos alcanzó el tiempo. ¿Sí? Calculamos ya nuestra fuerza de empuje del aceite. La distancia Y al centro de presiones con un valor de 1.20. Tendríamos que agregar aquí el valor de nuestra fuerza F aplicada en B con un brazo de palanca que corresponde al total de la altura de la compuerta, que es 1.80, menos la fuerza de empuje del agua y el valor del brazo de palanca H, que es el dato que vamos a calcular a continuación.
¿Ok? Bien. Regresemos al esquema original de nuestro enunciado. Entonces, vamos sobre la interpretación del empuje generado por el agua. La característica que tenemos es que el agua no está exponiendo su superficie a la intemperie, sino que está interactuando con aire, y el aire, según el registro de un dispositivo, un manómetro de carátula, tiene un valor de presión de menos 0.15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es transformar estos 0.15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Vamos a pasarlos a kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, valor de la presión menos 0.15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Deseamos expresarlo en metros, entonces relación entre centímetros con metros, y un metro tiene 100 centímetros, que estos al estar al cuadrado nos generan 500. 10.000, son 4 ceros, posición del punto se recorre, ¿verdad? Sí, nos dan 1500. 1500. Ahora ya logramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Habiendo simplificado entonces el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí. Esa es la fuerza equivalente entonces que tenemos en el aire. Y recuerden, el aire está siendo considerado como un transmisor de presión. Entonces, esa presión no sería un efecto que empuje a la superficie, sino que va a tener como efecto que la trata de sobrelevar, podríamos decir, ¿no? Así podríamos visualizar el efecto de esta presión, que es negativa. ¿Sí? Ese efecto hace que exista una especie de contracción hacia el seno del aire. Si nosotros queremos estructurar aquí nuestro diagrama de presiones, consideremos en este momento, para efectos de interpretación, si no estuviera el depósito cerrado y la superficie se expusiera a la intemperie, tendríamos un efecto como el que tenemos acá, en el cual la acción sobre la superficie correspondería a la presión atmosférica, ¿verdad? Esta presión atmosférica, por simplicidad de cálculo, nosotros la despreciamos, la consideramos cero, y en ese momento se convierte en efectos de presiones relativas asociados solamente con el fluido. La interpretación que le dimos acá era que en la superficie libre mi esquema iniciaba en cero y crecía conforme la profundidad aumentaba, de acuerdo con la ecuación fundamental de la hidrostática. Si ese fuera el caso, este diagrama, si estuviera la superficie expuesta a la intemperie, tendría que iniciar en cero y crecer en la medida que aumentara la profundidad. Pero la presión en la superficie no es cero, no la voy a poder hacer cero despreciando el valor de la presión atmosférica, sino que tengo un valor que es negativo. Esto me da en consecuencia que el efecto de la presión, conforme yo voy aumentando, tendría que desfasarse, ¿sí? Lo voy a poner así. Veámoslo así. Voy a considerarlo a la inversa.
Y tendríamos un efecto, lo cambio, ya tengo ahí el trazo. ¿Ya llevaron estructuras? Estamos en eso, profe. ¿Están en eso? ¿Ya vieron Bueno, yo los sí. diagramas de cortante? Sí, profe. Es algo muy semejante a los efectos de un cortante, ¿no? Sí. El diagrama me está ilustrando los efectos de presiones que son positivas, aquellas, voy a darle acá, aquellas que están dirigidas perpendiculares y en dirección hacia la superficie. Estos serían los efectos propios de la presión. El rango sobre los efectos positivos. ¿Sí? Y este esquema que es complementario, lo dejé en rojo, para considerar los efectos que son salientes de la superficie, que estos serían los efectos de magnitud negativa. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? Que, Deberá de existir un punto o una superficie. La voy a poner punteada para ver si se entiende mejor. Este punto en donde se da el cambio con respecto a mi cero es el que me podría decir que tengo el efecto tendiente a ser el del efecto atmosférico. Es decir, si yo compenso el efecto negativo que tengo del aire con una profundidad asociada con el agua, saco una altura equivalente. Esta presión positiva que genera el agua con esta presión negativa se equilibran, perdón, y en ese momento podría yo tener una superficie virtual expuesta a la intemperie. No sé si se entiende. sí, sí, ahí es el cero. Que es donde tenemos el cero. ¿Sí se ve? Esto lo podemos analizar de muchas formas. Es importante identificar el cero porque nosotros establecimos que en el punto en donde estaba la superficie libre es donde se tiene que determinar, ojo ahí, a partir de esta, la distancia Y al centro de presiones. Es importante identificar esta porque con esta voy a obtener la distancia Y al centro de presiones. ¿Ok? Si yo no la determino, el valor del empuje lo podríamos hacer por análisis de presiones, como lo hicimos en los dispositivos. ¿Sí? Vamos a hacer ese procedimiento también. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este momento? Encontrar la parte en donde se equilibra la succión con la presión. ¿Ok? Para esto, nos podemos basar en la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende el planteamiento? Sí. Sí, profe. Todo bien, profe. Ok. Mi ecuación fundamental de la hidrostática señala que la presión es igual al peso específico multiplicado por la altura. ¿Sí? En este momento, yo conozco el valor de la presión en G, que es este dato. ¿Sí? Ese es el valor de la presión en G. Quiero hacer equivalente esta presión a una columna de fluido, y el fluido con el que estoy interactuando es agua. Fluido con el que voy a interactuar, agua. La altura equivalente, por consecuencia, tendría que... ¿Pero no es relativo a la altura, profe? ¿Perdón? ¿No es relativo a la altura?
A ver, otra vez. ¿No sería relativa? ¿No sería relativa? Ajá. ¿Por qué relativa? ¿A qué te refieres? Sí, que tendríamos que sumarle o restarle esa altura. Ah, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es transformar esta presión a una columna equivalente de agua para encontrar este Ya. valor cero. ¿Sí me explico? Veamos Sí. el procedimiento para que tratemos de clarificarlo, ¿vale? Si yo quiero entonces obtener la altura equivalente, despejando de acá, esta altura, ojo, en metros, columna de qué fluido? Agua. Agua. Ajá. Esta altura expresada en metros, columna de agua. ¿Sí? Al momento de despejar, ¿qué me quedaría? Que sería la presión en G con un valor de menos 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿verdad? Esto dividido entre el peso específico del agua. Vamos a considerar que esta está dada al valor estandarizado, 4 grados centígrados y el nivel medio del mar, que son 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿sí? Si hacemos el cociente, esto nos quedaría como menos 1.5 metros columna de agua, la altura equivalente. ¿Sí se ve? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué entendemos con esto? Esa altura es donde está el cero. Si yo considero de la superficie, donde entran en contacto los dos fluidos, una profundidad de 1.5 metros, que es lo que obtuvimos, en interacción con el agua, es donde vamos a localizar el equilibrio de la presión negativa con el efecto positivo que me genera el agua. ¿Ok? Lo que daría por consecuencia entonces que si yo trabajo en un planteamiento hipotético generando esto como equilibrio, lo puedo hacer que desaparezca. Entonces, en lugar de trabajar con el valor de 5.4 metros, si a 5.4 le restamos 1.5, ¿cuánto nos da? 3.9. Yo tendría una profundidad de fluido efectiva en efecto de presión de 3.90 metros. ¿Sí me explico? Sí. Y con respecto a estos 3.9, tengo que determinar la profundidad del centro de presiones. ¿Sí queda claro? Sí. 1.5 metros de agua equilibran el efecto negativo y en ese momento esto lo podemos desaparecer. ¿Ok? Sí, profe. Veamos los efectos. Esto queda como un planteamiento para revisar. Hagamos las consideraciones de la ecuación. Ya estoy trabajando entonces. Lo voy a marcar en un recuadro para que esto no se nos vaya. ¿Ok? Esa es la profundidad con la que tengo yo el valor de presión cero. Análisis. Me voy al planteamiento de la ecuación aquí. Empuje generado por el agua. ¿Ok? Sí. De acuerdo con nuestra ecuación, la fuerza de empuje ahora del agua, ¿a qué tendría que ser igual? Según la ecuación. Es el peso específico del agua, 1000 kilogramos, fuerza, metro cúbico. Ajá. Ujú. Multiplicado por
La distancia. No. ¿Multiplicado por quién? Por la altura. Por la altura. ¿Perdón? Por la altura. La altura. ¿Qué altura? 3.90. Ojo, 390 es Ese es el la centroide. profundidad total. Que no sabe el ¿Dónde centroide. se calcula el empuje? En el centro de gravedad. Ujú. ¿Sí estoy? Mi Dos centro de tercios. gravedad de la placa, no olviden, se encuentra en la parte media, tanto de la base como de la altura, con un valor de 0.90 medido de la base al centro de gravedad. ¿Sí? Aquí es donde se localiza mi centro de gravedad. Y yo tengo una altura total de 390. ¿Sí? ¿Cuánto vale la distancia Y al centro de gravedad? 3 metros. Tendría que ser 3 metros. ¿Sí lo ven? Mi distancia Y, medida desde la superficie libre hasta el centro, ojo, sería al centro de gravedad, aquí me pasé. Sería hasta acá, ¿no? Es la proyección hacia el centro de gravedad. Distancia Y al centro de gravedad tendrían que ser los 390 menos 0.9 son 3 metros. ¿Sí? Sí. Esa es la altura al centro de gravedad. Sería entonces 1000 por 3 metros multiplica al área, que son 2.16 metros cuadrados. ¿Esto cuánto nos da? 6.480 kilogramos fuerza. 6.480 Kilogramos fuerza. kilogramos fuerza. Gracias. ¿Ok? Me voy a seguir con el planteamiento de las expresiones. Voy sobre el dato de la distancia Y al centro de presiones. Que esta depende de la geometría, que es el momento de inercia. Recordemos, momento de inercia lo tenemos aquí. Punto 5832, el área 216, y el centro de gravedad es distancia Y son 3 metros, ¿verdad? Entonces, momento de inercia sigue siendo geométrico 0.5832 metros a la cuarta entre el área, que es geométrica, 2.16 metros, multiplicado por la distancia Y al centro de gravedad, que son los 3 metros, ¿sí? Más la distancia Y al centro de gravedad, que son 3 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos arroja esto? $3.09 metros. Sí, 3.09 metros. 3.09 metros, ¿ok? Bien, ahí están entonces estos dos valores. Y bueno, ya nos quedamos con el dato del otro valor. Si se dan cuenta, con respecto al centro de gravedad, yo tengo 9 centímetros de diferencia entre el centro de gravedad y el centro de presiones generados por el agua. Ajá. ¿Cuánto era la diferencia que tenemos con respecto al del aceite? En el caso del aceite, el centro de presiones está a 1.20, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este dato? Sí, está 30 centímetros de diferencia.
Exacto. No. La diferencia Sí, ¿no? entre el centro de presiones y el centro de gravedad generados en el aceite son 30, pero en el del agua vamos tendiendo a casi igualarlos. Aquí ya tengo 10 centímetros. ¿Sí me explico? Pues es importante tener referencia de esto porque en el conocimiento nosotros pudimos establecer que este punto iba a estar más próximo de manera anticipada, porque ya habíamos dicho que esa diferencia entre los centros de presión y centros de gravedad tiende a ser cada vez menor en la medida que la profundidad aumenta. Y lo estamos comprobando con este ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto en la situación de una aplicación de una fórmula. ¿Sí? Vamos a comprobar que este valor o estos datos que obtuvimos corresponden con el análisis de nuestra cuña de presiones. Entonces, procedimiento de comprobación a considerar, regreso a mi esquema. Aquí ya lo tengo muy empastado, ¿sí? Voy a hacer el planteamiento aquí. Vamos a considerar este es el punto A, este es el punto B, que define la compuerta de análisis. Y en donde nosotros decíamos que lo voy a tomar por acá. A partir de este punto podríamos tener el efecto de la presión igual a 0 y este está registrado a una altura de ¿cuánto? 3.9. De 390. No se olviden, ya no son los 5,4, ¿verdad? Entonces, esta tiene una profundidad hasta el fondo de 3.90 metros. Con una altura entre A y B, ¿de cuánto? 1.8. Exacto. 1.80 metros. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa para aplicar el procedimiento de la cuña de presiones? Sacar los efectos de la presión En A y B. entre A y B, solamente, ¿verdad? Me interesa el volumen de esta cuña, que esta, aunque existe, está actuando sobre la parte que no corresponde a la placa. ¿Esto qué demanda entonces? Necesitamos conocer la profundidad o la distancia de separación entre el punto donde la presión es 0 hasta el punto A. Esa profundidad, ¿cuánto valdría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una diferencia. 3.9. Le quitamos Una 1.8. diferencia, ¿verdad? A 390 le restamos 1.80. ¿Y qué valor 2.10. tenemos acá? 2.1 metros. Es correcto, sí. Bueno, ¿con qué fluido estamos interactuando? Agua. Esto es agua. Para calcular entonces el volumen de nuestra cuña necesitamos el valor de la presión en A, así como el valor de la presión en B. ¿Cuánto sería el valor de la presión en A? ¿Sobre qué ecuación trabajamos? 6.000 kilogramos 1000 por 2.10. por 2.10. Es la profundidad, actuando con agua, entonces sería 1000 kilogramos fuerza metro cúbico por 2.1 metros,
Estos serían 2100 kilogramos. me equivoqué. Fuerza. Serían entonces 2100 Kilogramo. Fuerza metro cuadrado. kilogramos fuerza por metro cuadrado, valor de la presión acá, ¿verdad? Valor de la presión en B 2900 kilogramos fuerza sobre es la profundidad total, ¿sí?, que tengo del fluido, que son los 390 por 1000, y esto sería entonces 3900 kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿ok? Necesitamos entonces sacar el volumen de esta cuña. Ahora nos quedaría, si lo hacemos en proyección, tomando como referencia, ahora necesitamos establecer el volumen de esta cuña, ¿no? Volumen de la cuña, ¿cómo nos quedaría? Volumen de la cuña de expresiones del agua. sería base menor más base menor más base mayor por altura entre 2 y eso por la profundidad de 1.20. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar la base media, ¿verdad? Que sería entonces 3900 kilogramos fuerza metro cuadrado más 2100 kilogramos fuerza metro cuadrado, todo esto entre 2 y multiplicado por la altura, que es 1,80, y por el ancho, que es 1,20, ¿verdad? ¿Cuánto nos arroja eso, por favor? 6480 kilogramos fuerza. 6480 kilogramos fuerza sobre, no es decir, son solamente kilogramos fuerza, ¿no? Sí. Porque aquí esto ya se simplificó y aquí está el detalle. En metros cuadrados, ¿no? Acuérdense que es solamente empuje y esto corresponde a fuerza. ¿Sí? Sí. Valor, de acuerdo con el planteamiento, es lo que nos dio nuestro cálculo con la ecuación. ¿Sí lo ven? Sí. Ahí tendríamos entonces el volumen de la cuña de presiones, 6480 y 6480 como valor de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que calcular ahora? Con el procedimiento que ya habíamos planteado anteriormente, el teorema de los ejes paralelos, sacar el centro de gravedad de esta figura compuesta, considerándola en partes, ¿no? Sección 1, sección 2. ¿Sí? La cuña de presiones. Recuerden, dijimos que el empuje, y esto es lo que quiero plantear antes de... Voy a dejar que ustedes comprueben con el método gráfico, el teorema de los ejes paralelos, el valor del punto de aplicación, que sería el centro de presiones. ¿Les parece? Quiero comentar lo siguiente. Quiero que revisemos, haciendo el análisis que planteábamos como un dispositivo, como un manómetro. ¿Sí?
para comprobar precisamente que estas consideraciones son correctas. Dijimos que del concepto de presión, este quedó planteado como fuerza sobre área, de tal forma que la fuerza, que es el empuje, corresponde a la presión por el área. Presión que tiene que ser evaluada en el centro de gravedad. ¿Sí? Quiero revisar la presión involucrando todos los elementos que tengo en el depósito. Me interesa la presión en este punto. Ajá. Voy a trabajar con todo el esquema. Si planteo aquí mi punto de análisis, tendría que iniciar, primero que nada, con la presión del aire, ¿verdad? Luego, interactuaría con el agua, ¿sí? Tomando como referencia, ojo, aquí en este caso ya me voy sobre los datos reales, que son los 5.4 metros. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para calcular esa fuerza de empuje, tendríamos entonces que la presión, en el centro de gravedad generada por el agua tendría que considerar la presión del aire más la presión del agua al centro de gravedad. La presión del aire, dijimos que su valor ya había sido transformado. Menos 1000 kilogramos. Menos 1000 kilogramos fuerza No, sobre metro. menos 1000 kilogramos, 1500 kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, presión del aire menos 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ok? Más la presión del agua hasta el centro de gravedad. Queda menos de un minuto, bro. ¿Queda menos de un minuto? Ok. Deme por favor la diferencia 5.4 menos 0.9. Esta distancia es la que estamos calculando. ¿Cuánto nos da? 1.5. ¿Cuánto? 1.5. 5.4 menos 0.9. 4.5. 4.5, ¿verdad? Muy bien, entonces, estábamos definiendo los efectos de la presión del agua como un tercer procedimiento, ¿sí? Considerando el efecto de la presión del aire, que era menos 1500 kilogramos fuerza metro cuadrado, más la presión del agua hasta el centro de gravedad, que sería entonces el peso específico del fluido, que son 1000, por la profundidad que tengo, medida desde la superficie real. ¿Sí? Medida desde la superficie real en el depósito. Es decir, desde la superficie real, que está a una profundidad de 5.4 metros, ¿sí? Le restamos 0.9, que es la distancia que tengo de ubicación del centro de gravedad. Esta diferencia nos arrojó una profundidad desde la superficie real hasta el centro de gravedad de 4.5 metros. Con esa profundidad, analizamos entonces el valor de la presión del agua y nos daría entonces 1500 menos 1500 más
4.500, eso nos da una diferencia de 3.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esta presión, que es la que tengo generada por el agua al centro de gravedad, para obtener el valor del empuje, ahora lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el área, que sería entonces los 3.000 kilogramos fuerza metro cuadrado por 2.16 metros cuadrados, nos arrojan los 6.480, que es el mismo valor que nos dio la cuña de presiones, que es el mismo valor que nos arrojó precisamente la ecuación. ¿Sí lo ven? Entonces, quería revisar esto a efectos de que ustedes entiendan también que nuestras consideraciones que hicimos en manometría podrían ser elementos con los cuales nos apoyemos, porque seguimos analizando presiones. Y en ese sentido, la necesidad de identificar la superficie libre es indispensable como consecuencia del dato que requerimos, pero para nuestra distancia Y al centro de presiones o centro de empuje. Les comentaba yo, este desarrollo geométrico, háganlo ustedes y deberemos de validar precisamente el mismo dato que nos dio el de la fórmula, ¿sí? Que tendrían que ser 3.9. Ese valor es el que ustedes deben obtener con el método gráfico, que es el método del teorema de los ejes paralelos. ¿Ok?